Este video llega gracias a KTO. Apuesta seguro y regístrate con el código YANSC y obtén un 20% adicional en tu primer depósito. Y ese no es el único beneficio. En caso no aciertes tu primera apuesta, te devuelven hasta 50 soles. Y en caso aciertes, se suman los créditos para que sigas apostando y ganando. Una ganancia asegurada. Washington Corozo. Cada vez que escuchan ese nombre o cada vez que alguien dice ese nombre, muchos hinchas celestes o muchas personas se molestan. Y es entendible por los fallos que ha tenido en esta temporada. Pero ¿realmente a qué se debe su gran bajón de nivel? ¿Comenzó el año bien? ¿Se quedará en Sporting Cristal? En este video estaré analizando y dando mi opinión sobre Corozo, sobre la actualidad y sobre todo lo que ha pasado referente a este jugador. Un jugador que ha bajado muchísimo su nivel, sobre todo en la Copa Libertadores, por diversos motivos. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos celestes o espectadores de fútbol peruano para así formar una comunidad más grande. El 12 de marzo, Cristal debutaría contra Binacional en la Liga 1 luego de un mes de haberse aplazado. 4-0 sería el resultado, pero acá faltaba un jugador que todos los hinchas pedían por la temporada pasada y por el gran rendimiento que había dejado: Corozo. Corozo no jugó este partido por una lesión, se había lesionado en los entrenamientos, algo no tan grave, solo una lesión leve que lo había alejado de las canchas por un corto tiempo, porque contra el Boys Corozo entraría en el segundo tiempo para reemplazar a Grimaldo, que no había tenido un encuentro tan bueno, y se notaba en estos momentos que si Cristal no tenía extremos, que si Cristal no había juego por la banda, le iba a ser muy difícil al delantero encontrar alguna pelota o para que Cristal haga un gol. Es así que entra Corozo en el segundo tiempo para cambiar el juego y se notó otra cara, se notó otro jugador, otra calidad, un jugador todo confianza en el torneo local. Contra Alianza Universidad, Corozo también se hizo un gran partido, de hecho fue uno de los que anotaron un gol, y contra Municipal igual lo hizo bien. Claro, también tuvo algunos fallos, como por ejemplo no haberle dado un pase a Ávila, que hubiera ponido su gol número 100 en el partido contra el Boys. Tal vez se podría entender, sobre todo porque Cristal comenzaba a ganar sus partidos y comenzó con muy buen pie este torneo local. Así nos trasladamos hasta Sao Paulo por la Copa Libertadores, el partido no tan decisivo y uno de los partidos que yo sé que a muchas personas no les gusta que diga esto, pero uno de los partidos que Cristal se podía permitir perder por el rival que suponía y por los jugadores que tenía Sao Paulo. Un equipo con muchas estrellas del fútbol europeo. Por ejemplo, tenía a Dani Alves, un jugador respetado que había jugado en el Barcelona y había marcado historia en el fútbol europeo. También tenía otros jugadores del fútbol europeo, jugadores que habían sido cracks y sobre todo venían bien, porque solamente habían perdido un solo partido con su nuevo director técnico. Hernán Crespo le había dado otra cara al Sao Paulo, había cambiado la forma de ver el fútbol allá en Brasil y le daba otro juego, un juego distinto, un juego que se adaptaba al rival, que sacaba los errores del rival y los aprovechaban para su propio beneficio. Un partido en el cual Cristal jugó de igual a igual los primeros 40-60 minutos, tuvo algunas oportunidades, pero así como hubieron oportunidades no se pudieron concretar. Uno de los jugadores, al igual que otros, fue Corozo. Corozo realizó un partido regular, más que todo regular por las ocasiones que había fallado, ocasiones que si hubiera notado tal vez hubiera cambiado la historia en Cristal. Al final Cristal terminó perdiendo 3-0, una derrota que podía pasar pero que fastidiaba por el resultado y por las ocasiones que había fallado Cristal. Hasta aquí todo bien, los hinchas todavía no le recriminaban a Corozo y se podía entender esta derrota por el rival al que habíamos enfrentado y porque recién estaba iniciando la Copa Libertadores. Todavía quedaban muchos partidos y aún seguíamos con vida en este torneo, pero contra Racing pasó algo que comenzaba ya poco a poco a molestar a los hinchas. Primer tiempo, los primeros 20 minutos fue totalmente de Racing, inclusive anotaron un gol por el descuido de Cristal que lo dejó jugar como quiso, y luego de ese encuentro Cristal fue con todo, Cristal fue superior a Racing y terminó anotando un gol que ya parecía que Cristal podía llevarse la victoria. Sin embargo, lamentablemente para nosotros los celestes, nos terminaron anotando un gol de Chancalay, un gol que molestaba mucho porque Cristal perdía con 10 jugadores de Racing que aprovecharon la poca oportunidad que tuvieron y el equipo tuvo varias oportunidades de definición, pero como siempre no las terminaron anotando. Los hinchas ya se comenzaban a molestar poco a poco, el torneo internacional era algo que se debía priorizar, queríamos resultados, pero lamentablemente no se pudieron. Contra Rentistas fue más de lo mismo y aquí fue donde más se notó y donde explotó todo contra Corozo. Corozo tuvo muchas ocasiones claras, pero como siempre no pudo definir. El arquero le terminó ganando, u otras ocasiones las terminó botando a otro lado. Luego de este partido en Lima vienen las famosas recriminaciones, los famosos insultos a Corozo cuando estaba él en el carro saliendo de un entrenamiento. ¿Qué pienso yo de esto? Algunas personas me pidieron mi opinión en los comentarios. No lo hice más que todo por cuestión de tiempo, pero bueno, ya saben que acá en el canal estamos en contra de cualquier tipo de violencia. No voy a avalar nunca estos insultos. En vivo se podría entender, pero eso ya no es en vivo, eso ya no es en el estadio, eso estás afuera y estás en frío, como se dice. Los insultos es algo que no se avalan, no es una crítica, y si cabiera dentro de una crítica, es una crítica destructiva, una crítica ácida, algo que no aporta al equipo, y más que alentarlo, es algo que lo hace que
vaya bajando poco a poco su moral y el autoestima, que un jugador, un delantero, es alguien que vive de los goles o que vive de las asistencias, en el caso de un extremo como Corozo. Estos insultos no aportan nada al jugador y más que apoyarlo y darle una presión anímica o una presión por parte de los hinchas, es algo que resta. Hasta con el mismo Madrid, que no es de mi agrado que lo pongan de titular en la Copa Libertadores, le he tratado de realizar críticas constructivas. He dicho que para mí él no es titular en la Copa Libertadores por los antecedentes, ya tenemos mucho pasado con él, un pasado malo se podría decir, pero a pesar de eso dije que para mí él no es en la Copa Libertadores, pero sí en el torneo local y que se puede desarrollar ahí. Como digo, las críticas destructivas, las críticas ácidas no aportan mucho al jugador y no es algo que tampoco aporte como hinchada. Opino que siempre se debe respetar a los jugadores y más que todo con Corozo, que es un jugador que en ningún momento le ha faltado el respeto a Sporting Cristal y en ningún momento ha hecho alguna acción como otras personas u otros jugadores que ya no están acá, que hayan manchado la imagen de la institución. Corozo no es un jugador de esos y esos actos son reprochables. Volviendo al tema, en los partidos contra Racing fue más de lo mismo y Corozo volvió a fallar varias oportunidades que en el primer tiempo hubieran cambiado la cara a Cristal y que tal vez hubiéramos ganado. Y acá les tengo una pregunta: a pesar de que el jugador siempre la falle, siempre se le debe apoyar, siempre tiene que ser titular o no se le tiene que criticar, porque hay algunas personas que dicen que no se puede criticar. Voy a dar mi opinión y yo creo que sí se puede criticar a los jugadores, claro, siempre manteniendo el respeto como mencioné anteriormente. Ahora la segunda pregunta es si es que la falla siempre debe ser titular. En mi opinión no, si la sigue fallando pues bueno, tendríamos que buscar a otro jugador o se tendría que poner a Hover. Dudo mucho que para el partido que viene contra Rentistas Corozo pueda mejorar en tan poco tiempo la definición. Para el próximo año, si es que se queda Corozo en Sporting Cristal, ya creo que ahí sí se le podría exigir en la definición, porque has tenido un año completo para mejorar ese aspecto. Un aspecto en el cual todos sabemos que Corozo no es definidor, sino es asistidor. De hecho, la temporada pasada quedó como mejor asistidor de la Liga 1. Pero a pesar de eso, eres un atacante y un atacante siempre va a tener oportunidades de gol. Siempre se le van a presentar a un extremo oportunidades en las cuales tienes para llevarte al arquero u ocasiones donde tienes para definir. Y por eso es importante que él practique. Él tiene que practicar en los entrenamientos y si no mejora para el próximo año, entonces ahí creo que ya se le puede exigir un poco más y criticar, porque tiene un montón de tiempo y tiene un lapso grande para mejorar esta eficiencia. Claro, es también si Cristal clasifica a la Libertadores, esperemos que sí y que se pueda lograr el bicampeonato. Por último, algo que no mencioné es que Corozo tiene un problema personal, no se ha especificado y se entiende que no se haya especificado porque es algo personal, pero esto afecta psicológicamente. Creo que se ha visto en la cancha, esto sumado a los reclamos de los hinchas, que han sido reclamos desmesurados diría yo, han afectado mucho psicológicamente al jugador y se ha visto al momento de definir. Con esto puede ser algo dudoso que pongan a Corozo como titular en la Copa Libertadores sabiendo que está pasando por un mal momento. Si está pasando por un mal momento es obvio que no va a rendir al 100%. Se entiende a medias que lo pongas porque las circunstancias lo requieren, porque recordemos que hubieron 5 bajas en ataque o 4 bajas en ataque en las que no teníamos casi delanteros y tampoco muchos extremos. Por último, si Corozo sigue bajando su rendimiento, entonces va a tener que entrar otro jugador ahí, tal vez Hover por extremo izquierdo, porque en Cristal siempre deben estar los mejores de titular. En la Copa Libertadores con mucha mayor razón aún, y si Corozo sigue bajando su rendimiento, entonces yo ya no lo pondría de titular. A pesar de que para mí eran unos jugadores que yo apoyaba, y bueno, yo sigo apoyando, espero que se pueda recuperar de este mal momento. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas de Corozo? ¿Qué opinas de este jugador? ¿Crees que va a mejorar? Sobre todo en la definición, es algo que él debe estar y quedarse mucho más tiempo en los entrenamientos. Él mismo ya sabe y debe saber que tiene una gran deficiencia ahí. Si tú quieres mejorar y sabes que tienes una deficiencia, ¿qué haces para mejorar eso? Practicar mucho más, para así poder mejorar en este ámbito. Los saludos de este video son para Alex Lodión, para Renzo González Asteiquitos, para Héctor Palomino y Brian Velázquez. Recuerda que si quieres tu saludo solamente tienes que dejar un comentario dando tu opinión. Nos vemos hasta el próximo video.